Eso es lo que he hecho literariamente. Ahora he publicado un libro de fotografías, de 100 fotografías, de manera que han sido 4 libros las publicaciones que he hecho. De los destruidos, pues han sido 2 más o menos. ¿Y por qué los destruyó? Eran muy malos. ¿Y lo decidió usted que eran muy malos? Sí. ¿Y en cambio decidió que Pedro Páramo era bueno? No llegué a esa conclusión, pero lo que pasa es que los editores me lo pidieron para ver si lo podían publicar y yo les entregué el borrador. Pedro Páramo es el título de la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo, originalmente publicada el 19 de marzo de 1955. Escrita, según el mismo Juan Rulfo, en 5 meses, de abril a septiembre de 1954, en apenas 23 ediciones y reimpresiones, la novela había vendido más de 1.200.000 copias en Estados Unidos hasta noviembre de 1997. Mientras otras ediciones en su tierra natal, México, así como de otros países de habla hispana, han vendido incontables reproducciones adicionales. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dice. Se trata del segundo libro de Juan Rulfo después de El llano en llamas, que fuera una recopilación de cuentos que aparecieron inicialmente insertos en diarios de México. Pedro Páramo ha tenido una gran influencia en el desarrollo del realismo mágico y está contada en una mezcla de primera y tercera persona. Soy las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Soy en pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. Al leer Pedro Páramo por primera vez, es como si un gran vendaval hubiera arrancado páginas de un libro mayor, como si alguien hubiera eliminado varios episodios de la novela. Esta novela se presenta como un confuso mundo, como una compleja realidad, donde es difícil diferenciar entre la vida y la muerte. Pero aunque es evidente la referencia al plano de la muerte, lo que inquieta al lector no es la presencia de ese mundo, sino la ambigüedad de sus fronteras. Paralelamente, el lector se sorprende con el estado de los personajes, con esos muertos que actúan como si estuvieran vivos, aunque varias entrevistas de Rulfo permiten deducir que todos los personajes están muertos desde el principio. El espacio narrativo donde se desarrolla la novela es Comala, pero Comala no es un lugar concreto de la geografía mexicana, sino que recrea todos aquellos pueblos de la tierra natal de Rulfo que han quedado abandonados. No obstante, las dimensiones de Comala son múltiples. Por lo general, se habla de 3 Comalas: la edénica, la infernal y la real. ¿A dónde va usted? Voy para abajo, señor. ¿Conoce usted un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy, señor. ¿Y a qué va Comala? Si se puede saber. Voy a ver a mi padre. Ah.
Se alegrará de verlo, después de tantos años que nadie viene por aquí. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¿Ve usted todo ese terrenal? Son las tierras de Pedro Páramo. Y nosotros vinimos a nacer sobre un petate. La novela de Rulfo ha sido considerada como una de las cumbres de la literatura en lengua castellana. García Márquez dijo que ninguna lectura lo había hecho sentir de ese modo desde que leyó La Metamorfosis de Franz Kafka. Jorge Luis Borges comentó que Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura universal. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX por el periódico español El Mundo, y la novela ha tenido traducciones a incontables idiomas, así como ha recibido numerosas adaptaciones al cine. La primera, dirigida por Carlos Velo y protagonizada por John Gavin en 1967. Perdone usted, señora. No soy señora. Antes me llamaban la señorita Rentería. Ahora me diste Nanita la Quedada. ¿Es usted de aquí? ¿Conoce a Pedro Páramo? Sí. Soy la sobrina del cura. Supe que andabas perdida. Quiero invitarte a reposar. Gracias. En la casa donde estuve, no me dejaban en paz los gritos. Como que estaban asesinando a alguien. Ha de ser algún eco que se quedó encerrado. Pues ahí fue donde se ahorcó hace mucho tiempo Eduviges Diada. Luego condenaron las puertas y las ventanas hasta que ella se secara. No sé cómo pudiste entrar. ¿Doña Eduviges me abrió? A Juan Rulfo, por otra parte, se le reprocha mucho que solo haya escrito Pedro Páramo. Se le molesta siempre preguntándole cuándo tendrá otro libro. Es un error. En primer término, para mí los cuentos de Rulfo son tan importantes como su novela Pedro Páramo, que, lo repito, es para mí, si no la mejor, si no la más larga, si no la más importante, sí la más bella de las novelas que se han escrito jamás en lengua castellana. Si yo hubiera escrito Pedro Páramo, no me preocuparía ni volvería a escribir nunca en mi vida. Gabriel García Márquez. En Pedro Páramo confluyen la realidad y la ficción, la mexicanidad y la universalidad, la brevedad y la intensidad. A través de Comala, Rulfo presenta un mundo dominado por la culpa, el odio y la venganza, que puede situarse en cualquier lugar precisamente porque no está en ninguna parte y porque puede estar en cualquier lugar. La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia, porque las palabras que había oído hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido, no sonaban, se sentían pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. ¿Quién será?, preguntaba la mujer. ¿Quién sabe?, contestaba el hombre. A 60 años de la primera edición de Pedro Páramo. Homenaje, Te quiero a las 10.